Buenas tardes, profesor. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre la crisis económica en Grecia. Mi grupo está conformado por Castillo Martínez, Castillo Mejía, Susaya Córdoba y Vázquez Llanos. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Este presente trabajo está referido a una situación macroeconómica de la crisis financiera de Grecia, por lo cual definimos como una breve y sencilla el tema como la crisis griega. Cómo enfrentar la deuda pública, las medidas para enfrentar la deuda pública y política, sus consecuencias de la deuda pública nacional, el paquete de medidas, las políticas fiscales contractivas, la recesión que mantiene la Unión Europea y el rescate del euro. El capítulo 1 se basa en definiciones sobre la crisis económica. Kachanowski, 2002, afirma que es una fase del ciclo económico en la que pasa de etapas de recuperación y prosperidad a la de recesión y depresión. En esta etapa se desarrollan cambios negativos importantes en las principales variables económicas y básicamente en el PBI y el empleo. Factores que influyen en ella. Tenemos la tasa del cambio monetario, en la que se basa en la tasa del cambio real y el nominal. El tipo de cambio real indica la relación que existe cuando un individuo quiere intercambiar productos o servicios entre dos naciones, mientras que la tasa de cambio nominal es el vínculo directo entre una moneda y otra extranjera. Tenemos también las reservas internacionales. La reserva internacional funciona como un indicador económico mostrando los recursos de que dispone un país para hacer compras del extranjero, transacciones en las cuales solo se aceptan divisas fuertes como medio de pago. Tenemos la inflación y el desempleo. En economía es el incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios con relación a una moneda sostenido durante un periodo de tiempo determinado. Buenas tardes, profesor. Concluyendo con la exposición, medidas que se toman en la crisis para afrontarla. Según la política y el problema y soluciones, lo primero que tiene que hacerse es la reducción del gasto público. Eso quiere decir que primero tiene que reducirse los sueldos de cada trabajador en ese país. La otra medida es el plan de privatizaciones a gran escala, como una forma de obtener ingresos con la venta de los activos. Y el otro, la subida de los impuestos para así poder generar más dinero y el aumento de los tipos de algunos puntos porcentuales y con tendencias de rentas altas. También la rebaja de los impuestos a las grandes empresas, también como el aumento de las tarifas de servicios básicos y también la reducción o eliminación de otros tipos de impuestos. Y analizando lo expuesto anteriormente, se puede decir que hay determinantes factores a tener en cuenta para afrontar la crisis, entre los cuales podemos destacar la duración, la intensidad, los impactos, la capacidad de la empresa, los recursos, y mediante eso podemos afrontar la crisis. En la crisis económica de Grecia, la situación macroeconómica en Grecia, eso empieza en el año 2008, donde la mayoría de las importaciones empezaron a decaer. Y en el 2009 la situación ha sido estabilizada, pero iba decreciendo suavemente. Grecia ya ha recibido auxilios del FMI, de los financieros del Fondo Monetario Internacional. Ya está por el sexto rescate y lo cierto es que ya se ha programado una ley para un nuevo rescate en Grecia. También y los otros países también están apoyando en ese rescate.
Para evitar una descapitalización, se le daba a cada persona que tenía dinero en los bancos 60 euros diarios a lo mucho. Solo podían retirar ese monto, ya que a eso se le llamó corralito financiero. Y con el dinero a punto de acabarse, Grecia le terminó presentando a sus acreedores un nuevo plan de rescate que contempla la mayoría de las demandas rechazadas de la población. Continuando con la exposición. El problema, sin embargo, solo se volvió urgente cuando la crisis financiera global limitó el acceso griego al crédito, lo que motivó la intervención de otros países de la zona euro, temerosos del impacto de la cesación de pago o default. En la deuda pública, para la mayoría de los países desarrollados, es simple mecanismo económico más. Lo malo es tener una deuda, sino, evidentemente, no poder pagarla. Consecuencias. Según el Mundo de Economía y Negocios 2016, afirma que los últimos acontecimientos nos dejan ante un escenario con resultados difíciles de predecir. Capítulo 3. Impacto de la medida anticrisis en Grecia, medidas para salir de la crisis. Grecia necesitaba con urgencia paquetes de ayuda financiera. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional en apoyo. En mayo de 2010, el Parlamento griego aprobó el 3 de mayo el primer paquete. El segundo rescate griego asciende a 130 millones de euros y tras el éxito canje de bonos entre el gobierno griego y los acreedores privados. El tercer rescate valorizado en 85.000 millones de euros, aunque no se prevé una mejora en la economía griega en el corto plazo, Grecia tendrá que resistir las sacudidas. Políticas de manejo fiscal. Grecia se enfrenta a una falta de solvencia que la autoridad fiscal por sí sola no puede resolver. En la cumbre de la Unión Europea, celebrada el 26 de octubre, los líderes europeos, juntos con los representantes del sector privado, acordaron que una quinta del 50% de la deuda en manos de inversores privados. Bueno, continuando, hablaremos de la batalla política. Esto no es un plan para deshacerse de Grecia, lo que quieren es deshacer de Cipro, extinguir la esperanza y las expectativas que nuestro gobierno de salvación nacional ha generado en una Europa que ya no puede seguir aceptando más medidas de austeridad. Su lectura es compartida hasta por economistas de la talla de los estadounidenses Paul Krugman y Joseph Stiglitz, ganadores del Premio Nobel de Economía 2008-2001, respectivamente, según la BBC. El impacto en la Unión Europea. Según el artículo de la semana, el gobierno griego, como medida anticrisis, el sistema griego solicita una reestructuración de la deuda, pero donde las circunstancias por las que atraviesa este sistema hace que otros países del bloque no confíen en la voluntad política del actual gobierno para implementar dichas reformas. Toda esta situación va más allá, puesto que los peligros no residen tanto en el impacto financiero, ya que según Semana, Grecia representa el 2% del PBI de la eurozona, sino que se teme el efecto de un contagio. Consecuencias de una salida griega del euro. Según Semana afirma que una posible salida de Grecia de la eurozona y con esto de la Unión Europea ha sido señalado por varios analistas como un impulso para que el gobierno del primer ministro griego Alexis Tsipras se acerque más a Rusia. Finalmente, una salida del euro podría obligar la salida de Grecia de la Unión Europea. Si esto llegara a ocurrir, significaría que Grecia queda a su propia suerte al dejar de pertenecer al bloque europeo. El plan de rescate. El plan de rescate de Grecia se encuentra dividido en programas. Según el economista, el Fondo de Rescate de la zona del euro, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, autorizó el pago de 2,719 millones de euros a Grecia para la recapitalización de su Banco Nacional.